Hola, soy José Lamcha Jacobi, los saludo de nueva cuenta en Política en Corto. Como usted sabe, seguimos platicando con los personajes de la vida pública nacional y del Estado de México, y habrá renovación de las dirigencias nacional y estatal del Partido Acción Nacional. Vamos a platicar en esta ocasión con el candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, Manuel Gómez Morín Martínez del Río. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Han sido los inicios de esta campaña, visitas a los militantes activos de su Partido Acción Nacional. ¿Cuál es la respuesta de los militantes? Pues mira, hemos tenido muy buena respuesta. Hay un panismo que está muy pendiente de este proceso interno, y es un panismo que está cansado, que está harto, que ya no quiere más esa Acción Nacional desfigurado. Su apuesta es por algo nuevo, algo diferente, algo distinto. En los últimos años la militancia se dejó llevar por lo que les dictan algunos jefes de grupo, algunos presidentes municipales, algunos gobernadores. Esto no se daba en otros tiempos, cuando el PAN buscaba llegar a la presidencia de la República, incluso antes del año 2000. ¿Sigue habiendo esta práctica? Sí, sigue habiendo esa práctica. El clientelismo está establecido en el partido, un patrimonialismo también, y son de las cosas con las que tenemos que acabar, y va a ser uno de mis principales objetivos en la presidencia del partido. Y esa estrategia de consultarlos, de proponerles un proyecto distinto, ¿cómo convencerlos de que no se dejen llevar por una línea, por lo que no les marcan los municipios? Pues platicando con ellos, ¿no? Y dándoles a entender y que tengan con mucha claridad la importancia de este proceso interno y el riesgo que está corriendo no solamente Acción Nacional, sino el país, si no hacemos las cosas de manera correcta. Al estilo del PRI, algún candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional sumó lo que le llamaban en otro momento la cargada, gobernadores, dirigentes estatales del Partido Nacional. ¿Esto va a influir en la elección, en su punto de vista? Bueno, no sé si al estilo del PRI, pero sí, evidentemente lo que hemos visto no corresponde a lo que tradicionalmente veíamos en Acción Nacional, un candidato arropado y rodeado de gobernadores y con una planilla que pues manda un claro mensaje de que es un reparto de cuotas, una asignación de cuotas, ¿no? de partes del partido, ¿no? Ojalá eso no tenga una influencia en la militancia, y la militancia también lo lea como un camino incorrecto para Acción Nacional. En su opinión, ¿qué fue lo que sucedió en los pasados comicios donde el PAN no obtuvo un buen resultado, donde en algunos estados, como en el Estado de México, donde somos, también hay una caída estrepitosa, se pierde una fuerza legislativa importante en el Estado de México? Hubo una coalición con el Partido de la Revolución Democrática, con el Partido Movimiento Ciudadano, se esperaba mucho de esta coalición. Al final los resultados los tenemos claros. En su punto de vista, ¿qué fue lo que sucedió? Malas decisiones. Yo creo que la alianza fue un error. Acción Nacional debió de haberle apostado a sí mismo. La marca PAN, la gente la identifica muy bien, sabe qué es, sabe que son principios, son valores. Y tú, cuando vas con otros partidos políticos con los que tienes muchas discrepancias desde el punto de vista ideológico, la ciudadanía lo sabe y no es tonta, no se deja engañar, ¿no? Yo creo que sí hubo malas decisiones, la mala decisión de la alianza, la mala decisión de haber cedido muchas candidaturas al PRD y al Movimiento Ciudadano, lo cual pues redujo la posibilidad de que miembros de Acción Nacional o gente de Acción Nacional pudiera aspirar a cargos de elección popular. El que hubiera habido designaciones, se hubiera hecho a un lado el ejercicio tradicional de democracia interna del partido, donde los militantes eligen a sus candidatos y entre ellos pueden ser los propios candidatos. Eso yo creo que sí, esas malas decisiones que se tomaron, y obviamente una muy grave, ¿no? Que tener un presidente que en lugar de ser presidente de tiempo completo, construye una candidatura a la presidencia de la República desde su cargo, ¿no? Yo creo que todos son factores que fueron influyendo, pero que tienen un denominador común: malas decisiones. Ahora, los militantes activos, los militantes adentros, los simpatizantes, ¿cómo castigar, cómo exigirle cuentas a quienes toman decisiones en este tipo de procesos electorales? Pues vamos, una de las formas de exigir rendir cuentas o de alguna manera manifestar su disconformidad con lo que sucedió es precisamente la participación de estos procesos internos de renovación de dirigencia, donde la militancia va a tener la posibilidad de contrastar en este caso concreto, dos propuestas diferentes, y pues verá cuál es la que responde más al PAN que ellos quieren y al PAN que México necesita.
Seguramente he escuchado que en otros partidos políticos, tras los resultados electorales, hay opiniones en sentido de revisar los principios básicos, revisar los estatutos y repensar al partido. Obviamente, pues ellos tienen su propia condición. En el caso del Partido Acción Nacional, ¿considera que sigue estando actualizado, que sus principios son los acordes a la realidad política que estamos enfrentando? Los principios son principios, si no, no serían principios. Claro. En Acción Nacional tenemos principios, tenemos una doctrina y tenemos un instrumento que se llama la proyección de los principios de doctrina, donde vamos adecuando, digamos, esos principios o esa doctrina a las realidades cambiantes para darle respuesta a la sociedad sobre las situaciones reales o actuales que se están viviendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido en Acción Nacional no tenemos ningún problema, o sea, sí tenemos claridad en quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos, qué queremos, cuáles son nuestros principios, nuestros ejes rectores, ¿no? De eso yo no tengo la menor duda, ¿no? Lo que sí estoy viendo en Acción Nacional es una dirigencia que se aparta y que se vuelve una dirigencia que se vuelve pragmática y que si bien es cierto que es vocación de los partidos políticos ganar elecciones, pues no se trata de ganarlas con quien sea, como sea y de la manera que sea, ¿no? Y yo creo que fue algo que nos pasó el pasado 1 de julio y que tenemos que evitar a toda costa que se vuelva a repetir. Sí tenemos que hacer un rediseño de la institución, modernizarla, actualizarla, para volver a restablecer los vínculos con la ciudadanía, para hacerla atractiva a los jóvenes, porque hoy los jóvenes no participan, no tienen muy poca intervención en la vida pública del país y ellos van a tomar las riendas del país. Hay que concientizarlos y en la Acción Nacional tenemos que ver que sea un instrumento a través del cual puedan participar en política y puedan en su momento tomar las riendas de este país. Pero en su punto de vista, ¿en qué momento las dirigencias, los dirigentes de su partido se alejan de esos principios, de las causas incluso de Acción Nacional? Porque recordemos que hubo liderazgos tradicionales como su abuelo don Manuel Gómez Morín, como Carlos Castillo Peraza, personajes que pesaban y que ideológicamente marcaron también un momento histórico dentro del Partido Acción Nacional. Hoy es distinto, fue cuando llegaron al poder, fue cuando empiezan a querer imitar otros partidos políticos. Dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Yo creo que si el llegar al poder, si no estás firme, si no estás sólido, pues sí puede tener unos efectos adversos muy, muy importantes. Y yo veo que sí en Acción Nacional, el haber llegado al poder hizo que mucha gente, o varios, no muchos, pero sí varios, empezaron a ver ya el poder no como un instrumento, no como un medio, sino como un fin, y empezaron a partir de los cargos de dirigencia del partido, pues a construir candidaturas propias, a impulsar a candidatos afines, en fin, y empezaron así a violentar la vida interna del partido que veníamos trayendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, el poder te puede afectar, y yo creo que el gran reto que tenemos en una próxima dirigencia es precisamente que el poder no nos afecte y que entendamos que el partido va por un lado, que el gobierno va por otro lado y que al final de cuentas el poder es simplemente un fin, un medio, pero no un fin, ¿no? Quizás en anteriores entrevistas y cada que tiene oportunidad de hablar con medios de comunicación se lo preguntan, pero vamos, ¿el apellido Gómez Morín sigue pesando en el Partido Acción Nacional? Pues sí sigue pesando y eso pues bueno, pues uno de los fundadores del partido, está en la mente de casi la totalidad de los militantes y yo pues sí reconozco la figura de mi abuelo, sus aportaciones a México, una de ellas por supuesto Acción Nacional, traigo el nombre, no me lo puedo quitar, claro. Y no por eso iba yo a dejar de participar tampoco, ¿no? Porque algunos como que a veces me mandan ese mensaje, ¿no? De que por qué, si no estoy usufructuando y que si no estoy haciendo un uso indebido del nombre, pues es mi nombre, ¿no? Pero yo tengo mi trayectoria propia, o sea, no me dedico a la política, sí milito en el Partido de Acción Nacional, he tenido cargos de representación popular, ya fui diputado de mayoría, he colaborado en gobiernos emanados de Acción Nacional, pues tengo también mi propia trayectoria, mi propio capital personal, mi propio capital humano, y lo que quiero es ahorita ponerlo al servicio del partido. No estoy buscando chamba, lo que quiero es simplemente cumplir con lo que para mí es un deber, una responsabilidad, insisto, en estos tiempos tan importantes para el partido y para México. ¿Pero le implica un reto especial llevar el nombre y el apellido Manuel Gómez Morín? Tiene una implicación, o sea, no parto de cero, ¿no? O sea es un candidato que por mi solo nombre
pues ya la gente me vincula con el fundador. Obviamente a todos los lugares o a muchos lugares donde he llegado, lo primero que me comenta la gente es, sí, ya sabemos que tiene novio, pero queremos saber quién es usted. Entonces ya eso ya me da la oportunidad de decirles quién soy, qué he hecho y presentarles mis propuestas, y entonces ya podrán tomar claro, una decisión bien informada, ¿no? De a quiénes realmente están apoyando, ¿no? Sigue pesando el apellido, pero seguirá haciéndose valer, los militantes seguirán sintiéndose como orgullo o aspirar a ese tipo de ideología que impregnó Manuel Gómez Morín. Vamos, yo creo que sí, o sea, a cualquier reunión que voy, la gente de lo que habla es la herencia de los fundadores, el legado de los fundadores, pues eso está en la mente de todos los panistas, que es distinto, eso no pasa en ningún otro partido político. Tú pregúntale a un priista cuál es el legado de Plutarco Elías Calles, no saben ya ni quién es Plutarco Elías Calles, no ve con el PRD y pregúntale sobre el legado de Berto Castillo, por ejemplo, de alguno de los fundadores, ni idea, ¿no? De Morena, pues porque no es un partido, es un movimiento, ¿no? Claro. De los demás partidos, como tienen dueño, pues ahí no podemos hablar de legados, sino de propietarios, ¿no? Pero en el caso concreto de Acción Nacional, sí estamos muy conscientes de que hay legados, de que hay herencias, de que hay gente que nos dio nombre, apellido y que nos dijo por dónde teníamos que caminar. La gente está muy consciente de ello. ¿Sí? Su compromiso con los militantes en estas reuniones que está teniendo, seguramente les plantea diversas propuestas, pero ¿cuál es el compromiso principal? El principal, tomar en cuenta la militancia. Porque, insisto, tenemos una militancia enojada, que se siente desplazada, que se siente excluida, y lo primero que hay que hacer es decirle, no, a ver, este partido tiene sus principios, tiene sus valores, pero esos principios y esos valores sin una militancia no sirven de nada. Entonces, el mensaje que estoy mandando es ese. Yo te estoy volteando a ver a ti, militancia, porque entiendo tu valor. Sí, voy a un cuadro de dirigencia, pero el valor del partido no son los dirigentes, es la militancia. Los militantes son los que hacen las campañas, claro, los que entregan los volantes, los que convencen al electorado, los que consiguen los representantes de casilla, ¿no? El valor del partido está en su militancia. Hubo un proceso de depuración del padrón de militantes activos a nivel nacional. Nuevos estados puntean. En el caso del Estado de México, pues es la entidad con mayor padrón de militantes. En la hora de hacer campaña, en la hora de visitar a los militantes, se le pone atención principalmente a esos, del Estado de México, Jalisco, quizá Querétaro. Obviamente es algo que tengo que tomar en cuenta, pero yo lo que quiero es llegar a todos, al mayor número posible de panistas, porque pues todos valen igual, ¿no? El voto del de Jalisco es igual que el del voto de Chiapas, que igual que el de Chihuahua, ¿no? Entonces, sí, mi objetivo es llegar al mayor número posible de militantes, ¿no? Y pues ya, y con eso ganar la elección. También hay un proceso ya de apertura para abrir nuevamente el proceso de afiliación. Hay quienes plantean que pues eso no es correcto hacerlo en este momento, porque después del resultado electoral hay que llevar a cabo un análisis profundo y esperar hasta otro momento para evitar ¿cómo se llama? El registro masivo, como fue en otros tiempos. ¿Usted está de acuerdo de que sea en este momento o que hay que esperar? Es una cuestión institucional. Excepcionalmente se cerró la afiliación, o sea, lo lógico, lo normal es que esté abierta, con o sin proceso. Ok, que la abrieron, yo espero que haya sido con el sano propósito de que entre sangre nueva al partido y no otro, ¿no? Y ojalá en ese proceso pues se sigan las normas y se tome el cuidado necesario para que no haya afiliación masiva ni clientelar y que sea realmente gente que por voluntad propia, por el interés de contribuirle al país, está entrando a Acción Nacional. No sé si lo hayan comentado, pero en diferentes estados pues hay señalamientos de los propios militantes que gente del PAN apoya otros partidos políticos, ya sea el PRI, caso de Morena. Algunos, a pesar de que trabajaban para otros partidos políticos, siguen militando en el Partido de Acción Nacional y seguramente buscarán influir en este proceso. ¿Qué se tiene que hacer con este tipo de casos? Pues vamos, es que yo creo que el pasado 1 de julio y lo que vivió Acción Nacional fue una situación que tenemos que ver que no se vuelva a repetir. Mucha gente se salió del PAN y fue candidato por otros partidos políticos. Lo mismo le pasó al PRI, ¿no? Pero en el PAN, que es nuestra preocupación, nuestra ocupación, se dio eso. Y se dio, insisto, por lo que dije al principio, por unas malas decisiones que no tomaron en cuenta, que no fueron sensibles, que no estaban viendo precisamente por el partido. Y no es justificación, pero también como que a la gente le dimos los motivos para
para que hicieran ese tipo de cosas, ¿no? Yo entiendo que hay que ser institucionales, pero ser institucionales no quiere decir ser incondicionales. Okay. ¿Sí? Y a la gente se le pidió incondicionalidad, y la incondicionalidad, en mi opinión, no cabe en Acción Nacional. Pero hay que hablar con esos militantes, tratar de mantenerlos en el Partido Acción Nacional, expulsarlos. Yo creo que hay que tratar de mantenerlos en el partido. Habrá que analizar quizá cada caso particular, ¿no? Pero, a ver, el mayor valor, lo que yo decía hace un momento, el mayor valor de Acción Nacional es su capital humano. Tenemos que cuidarlo, o sea, tenemos que ver, apapacharlo, que se sienta como parte de algo, ¿no? Entonces, el que estemos sacando gente, pues, ¿qué mensaje mandamos, no? Más bien hay que ver cómo se quedan. Hay otros partidos que lo hacen, ¿no? Que le ruegan a la gente que se quede, ¿no? Tampoco se trata de rogar, pero sí de decirle a la gente, a ver, espérate, que está bien, a lo mejor aquí hubo errores de los dos lados, asumir responsabilidades y pues seguir trabajando juntos. Es gente valiosa, es gente, muchos de ellos llevan muchos años de militancia en Acción Nacional. De hecho, quizá gente que nos está viendo en este momento no se acuerda que en el proceso en el Estado de México hubo un intento también de expulsar a los tres de su partido. ¿Eso ya quedó en el olvido? Pues no sé si en el olvido, que yo sepa, el proceso ya no se ha seguido. Y pues ya qué va a pasar ahí, no lo sé, pero el punto es que sigo yo participando en Acción Nacional y que estoy participando en este proceso interno por la dirigencia, ¿no? Usted sabe que los procesos internos al PAN muchas veces dejan heridas, dejan lastimados, y cuando hay época electoral, pues eso marca pues la derrota. Ahorita no hay un proceso electoral en puerta, pero ¿cómo garantizar que después de este proceso en el que está compitiendo con Marco Cortés Mendoza, el partido no genere heridas, no quede fracturado? Pues mira, es algo en lo que habrá que trabajar inmediatamente. Algo que yo he señalado, a ver, sí hay que trabajar en unidad, pero no en unidad en torno a un proyecto personal o de un grupo, sino unidad en torno a propósito del partido. Y es algo en lo que nos tenemos que poner a trabajar. Grupos siempre va a haber, y siempre va a haber diferencias, discrepancias, y quién sabe, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en la medida que la gente esté consciente que el eje rector, el eje central es el partido, es mucho más fácil trabajar en la reconstrucción de la unidad, en el sanamiento de heridas que cicatricen bien, porque luego no cicatrizan bien, claro, ¿no? Pero sí, haciendo que quede muy claro que lo que estamos buscando es el bien del propio partido y el bien de México, y no el bien de un grupo determinado o de determinadas personas, ¿no? ¿Durante ese proceso ha tenido la oportunidad de platicar con Marco Cortés? No, platiqué antes. Marco Cortés y yo fuimos compañeros de legislatura, entonces nos conocemos desde hace tiempo, platicamos antes de iniciar el proceso. No he vuelto yo a... ¿No hay pleito? Pues no, son dos proyectos que caminan cada una por su carril, y no, pleito no, como tal no. ¿Hay una influencia de los expresidentes de la República, Vicente Fox y de Felipe Calderón, en el PAN aún? Pues vamos, Vicente Fox ya está fuera del partido y pues bueno, creo que por ahí ha salido en algunas fotos con Marco. En el caso concreto de Felipe, pues sigue siendo militante, es muy activo en redes, pues y todo el tiempo se está expresando, pues está en su derecho de hacerlo, pues no se lo puede uno impedir. Tendrá también su preferencia, pues está en su completo derecho. Lo que sí es que este proyecto es un proyecto de Manuel Gómez Morín y de un grupo de militantes, y que cree que lo que tiene que hacerse en el partido es lo que estamos proponiendo. El que polariza, bueno, Fox ya está fuera del partido, Felipe Calderón sigue dentro del partido, no así su esposa, que fue candidata independiente. ¿Cuál debe ser el papel que debe jugar un expresidente, que es el máximo cargo al que puede aspirar un militante de un partido político en México, dentro del partido? Pues contribuir con sus ideas, o sea, aportar. La presidencia de la República da una serie de experiencias, de conocimientos que para Acción Nacional como partido son muy valiosas, que las comparta con nosotros, ¿no? Y de esa manera ir pudiendo plantear propuestas o ir planteando plataformas, qué sé yo, que incluyan la visión de alguien que desde la presidencia de la República tuvo la oportunidad de ver a México desde esa posición privilegiada, ¿no? ¿Ha tenido la oportunidad de platicar con él para este proceso? No he platicado con él. ¿Con los gobernadores? No, tampoco. No, creo que no tengo por qué hacerlo. O sea, no. Para ir concluyendo esta conversación, que le agradecemos, en el caso de que usted logre la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, ¿habría forma de incluir a quienes están en el equipo de Marco Cortés, que están en ese proyecto? Pues vamos, después de la elección del Comité Ejecutivo Nacional, tiene que venir la integración del Consejo, o se tiene que reunir el Consejo,
y tiene que elegir a la comisión permanente, ¿no? La comisión permanente ahí en esa elección, pues yo creo que se puede dar un proceso donde se vayan incorporando gentes de Marco Cortés o de otras corrientes o de otros grupos o, en fin, otras personas del partido que no están participando directamente en este proyecto, ¿no? ¿Cuál es su opinión finalmente respecto al escenario político nacional? Por un lado vemos que el partido Morena está a unos meses de que su presidente electo Andrés Manuel López Obrador logre la presidencia de la República, asuma el poder, se lleve a cabo la transición del poder. En los estados obviamente ya hay instalados congresos con mayoría de Morena, pero ya hay inconsistencia respecto a lo que prometieron y lo que están generando con expectativa. ¿El PAN, en su punto de vista, está a la altura de las expectativas como oposición? Si quedo yo, sí, estará a la altura de las expectativas como oposición. Precisamente ese es el planteamiento que yo estoy haciendo, que necesitamos tener una presidencia distinta que no signifique ni represente la continuidad de lo que fue las presidencias anteriores, y eso pues solamente va a tener que ser con alguien que verdaderamente se desmarque de ellos, porque la otra propuesta imposible que se desmarque de ellos, ¿no? ¿Qué riesgos veo? Pues es que veo en Morena, primero veo un movimiento, no veo un partido político. Pero veo también el riesgo de volver a caer en algo que nos sacudimos durante mucho tiempo, que era un grupo hegemónico, dominara todo el ámbito político de nuestro país, como lo fue el PRI. Veo también el riesgo de una persona que su palabra y sus decisiones son las que importan, ¿no? El hecho que nos diga el tren de la península de Yucatán va, quieranlo o no, pues estamos volviendo otra vez a los tiempos de decisiones centralistas y casi totalitarias, ¿no? Ese es un grave riesgo para nuestro país. Ya empezamos a ver ciertos ataques a la libertad de prensa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En México tenemos un régimen de libertades que lo hemos ido construyendo poco a poco a lo largo del tiempo y ya está bastante acabado, pero no se ha consolidado. O sea, las libertades siguen en grave riesgo, las instituciones siguen siendo muy débiles. O sea, cosas que vemos en el Instituto Electoral, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el mismo Ejecutivo, denotan o nos mandan el mensaje de que no hay un grado total de consolidación en nuestro país. La democracia no está totalmente consolidada, nos faltan muchísimas cosas para consolidar la democracia en nuestro país. Entonces, cuando tienes enfrente a alguien con visos del regreso del partido hegemónico, de cierto autoritarismo, totalitarismo, pues sí están en grave riesgo esas instituciones, particularmente la democracia. Cuando tienes una persona que le habla a la gente dirigiéndose al pueblo y no a ciudadanos, ten cuidado. Una cosa es pueblo y otra cosa es ciudadano. Pueblo es la borregada. Ciudadano es alguien que se asume con derechos y obligaciones y es otro carácter, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y por eso le preguntaba por su opinión respecto a la posición del partido, porque en México y en otros países democráticos hay contrapesos, y en parte los contrapesos son los partidos políticos. Usted acaba de enumerar una serie de aspectos que está observando el escenario político nacional, y el partido Acción Nacional lo estará señalando de manera adecuada. Pues lo tiene que estar señalando de manera adecuada. En la democracia las minorías también tienen que estar presentes y como oposición o de la manera que sea, ¿no? Y esas minorías en su presencia tienen que ser el contrapeso y tienen que hacer los señalamientos y tienen que ser el dique que impida que haya regímenes totalitarios o cuestiones que son ajenas a la democracia. Le agradezco la conversación. No, muchas gracias a ti. Y los invito a que nos siga acompañando como cada jueves aquí en Política en Corto. Recuerde que tenemos nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también en el canal YouTube Política en Corto. Y yo soy José Alan Jacobo y por esta noche me despido. Hasta la próxima.